Ricardo Runza sobre el tema de hoy. Les comenté, les leí justamente artículos que él ha presentado en un portal de Zárate, Enlace Crítico, que tienen que ver con la seguridad, y yo mencionaba justamente que es un vecino que es un profesional en esto, y la necesidad del municipio, justamente, más que nada el Ejecutivo, que ayer se reunió con la Universidad de Quilmes por este tema. Bueno, tenemos un profesional aquí cerca, vive en Lima, que a lo mejor podría ayudar porque conoce el lugar también en esto, en este aspecto, ¿no? Que tiene que ver, qué se debe hacer en el distrito con todo lo que tenemos. Buenos días, Ricardo, bienvenido, ¿cómo le va? Buen día, Marité. ¿Cómo está usted? Gracias a Dios, muy bien. Bien. Bueno, le hablaba de sus artículos justamente en el portal Enlace Crítico y hablando de la seguridad o de la inseguridad, no sé cómo decirlo, Ricardo, la inseguridad en nuestro distrito más que nada, ¿no? Sí, es un largo artículo dividido en una saga de 3 partes, porque Sí. era tan largo, porque este artículo en cuestión, que yo invito a todos a leerlo, es, es casi como una política de gobierno para el partido de Zárate, ¿no? Ujú. Hace una descripción de la situación privilegiada que tenemos como distrito, que pocos de Sí. nosotros lo valoramos o sabemos verlo, Es ¿no? cierto, yo cuando lo leía No, no podía creer todas las cosas que teníamos, Ricardo, es verdad, ¿eh? Es verdad. exacto, exacto. Y, cuando uno conoce el sector seguridad de la provincia, Sí, uno ve las asimetrías y las cosas. Por ejemplo, qué sé yo, una persona que vive, por ejemplo, en General Villegas, sí, para tener acceso a un fiscal general, sí, tiene que hacerse 100 kilómetros. claro, 100 kilómetros, claro, ¿sí? Ni hablar de, por ejemplo, de una cárcel del servicio penitenciario bonaerense, que a lo mejor están a 400 kilómetros, sí, o de los recursos policiales, qué sé yo, hay partidos como ese que mencioné, que la comisaría que tienen a lo mejor es más chica que la comisaría segunda de Lima, claro, y no tienen nada, no hay nada, sí, es decir, no tienen prefectura, no tienen gendarmería, es no tienen cierto, policía federal, es cierto, es cierto. no tienen justicia federal. Nosotros Ujú. tenemos eso también. Sí, 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 Bueno, sí, ese yo invito a leerlo, tomar dimensión, porque ese privilegio que tenemos como territorio ujú, también se da desde el punto de vista de las amenazas que nos impactan, ¿no? ujú, Y sí, ahí yo, en ese artículo, desarrollo ujú, las amenazas que impactan en todo el distrito sin distensión, ¿no? ujú, Sin distensión. ¿Y por qué hago hincapié a esto? Porque vos mencionaste que el intendente ha contratado a la Universidad Nacional de Quilmes sí, para hacer un proyecto que no es un proyecto para el Partido Zárate. claro, Los contribuyentes zarateños estamos financiando un proyecto de orden provincial ujú, que debería pagar un diputado provincial ujú, o que lo debería pagar el gobernador, claro, pero no los contribuyentes zarateños para la provincia. es cierto, Y en este documento, en este artículo, le muestro a todo quien quiere leerlo todas las cosas que el municipio puede hacer. ujú, Porque la creencia de que si bien el formato organizacional de la provincia de Buenos Aires hace que la política pública de seguridad sea unitaria, centralizada desde La Plata, en la misma ley orgánica y en las leyes complementarias, le dan a los intendentes de cada partido bonaerense una serie de responsabilidades que sí, son decisivas para la seguridad. ujú. Y esa es la falencia que tenemos en un distrito ¿Y cuáles serían, donde Ricardo? el intendente no tiene esta visión de partido, ¿no? ¿Cuáles serían lo que dictamina la provincia que tiene el municipio como obligación? Bueno, el primer aspecto que todo aquel que escuche se va a dar cuenta es un aspecto que es una política municipal clave para la seguridad del distrito, Ujú, que es la política de desarrollo territorial. ujú, El desarrollo territorial de un distrito representa un ordenamiento, un planeamiento y una ejecución de ese planeamiento urbano, sí, ¿sí? sí, Eso es fundamental para la seguridad porque permite diseñar los ejidos urbanos de acuerdo a unas cuadrículas sí, asfaltadas, con ujú, servicios públicos ujú, y con una infraestructura de seguridad que acompañe ese crecimiento demográfico y poblacional en el territorio. sí, Si vos tenés un crecimiento poblacional como el que hemos tenido en los últimos 16 años, sí, basado en lo que se llama microbarrios sí, y en asentamientos ilegales, sí, y no siguiendo un orden
que esté acompasado con el diseño del eje urbano tal como fue concebido originalmente. Sí. El problema que tenés es que le está generando a las patrullas y al sistema de patrullaje y a la infraestructura de seguridad un problema muy grave. Porque si vos estás diseñando barrios privados, abiertos, cerrados, o barrios marginales que surgen a través de asentamientos ilegales, Sí. ese control con patrullas se hace prácticamente imposible. Claro. La infraestructura de seguridad no es solamente patrullas, móviles policiales y estructura de comisarías, o sea, estructuras edilicias. Sí. Acompaña esa estructura fundamentalmente el asfalto, la iluminación pública y el servicio de cámaras. Sí, claro. Ahora, cabalgando sobre esto, porque las cámaras necesitan transmitir datos, necesita toda la infraestructura de fibra óptica. Sí, totalmente. Entonces, vos me date una idea que esto es el caballo que tiene que ir adelante del carro. Claro. Entonces, si yo esto no lo acompaso con una política de desarrollo territorial acorde a esta circunstancia, lo que estoy generando es un caos que va a impactar directamente en la seguridad. Claro. En el caso del partido de Zárate, sí, que tenemos la suerte, la bendición de ser un partido generador de energía eléctrica sí, a través de usinas nucleares, sí, esta situación de desarrollo territorial es mucho más grave. ¿Por qué? Porque tener esa bendición implica también al mismo tiempo la asunción de riesgos. claro. Y esa asunción de riesgo, en este documento, yo planteo una política que debería implementar el partido de Zárate para ser un actor con voz y voto en la política nuclear que se desarrolla en el territorio, para que trabaje activamente con el organismo principal, que es la Autoridad Regulatoria Nuclear, en materia de desarrollo y planeamiento y control del desarrollo humano que se da alrededor de las centrales nucleares. Y sobre todo, yo propongo que tal como los municipios de Yacyretá cobran regalías por la energía producida por Yacyretá, el embalse, nosotros deberíamos tener la misma política para todo el distrito. Y como en una emergencia nuclear, en función de un accidente gravísimo, si llegara a ocurrir, y esperemos que eso no ocurra nunca, implicaría daños en la vida, pero fundamentalmente en nuestro patrimonio. Ustedes imagínense que si hubiera una emanación nuclear de altísima importancia, ninguna vivienda, ninguna propiedad podría ser utilizable en cientos de años. Claro, exacto. Todos nosotros tendríamos que irnos a este lugar y tendría que haber un proceso de mitigación de los daños y perjuicios que nos causaría a cada uno que vivimos acá. Razón por la cual, ante ese evento, nosotros necesitamos participar a través de nuestros representantes locales en las decisiones que se toman. Y hoy, a menos de 10 kilómetros, porque Lima está adentro del radio de los 10 kilómetros, hay 2 depósitos de material radioactivo, 2 centrales nucleares activas y una en proceso de activación, que es una central menor, y con capacidad de tener más centrales nucleares. Esto no significa tener una política antinuclear. ¿Soy claro? Sí, totalmente. Esto significa tener una visión donde tiene que haber una participación en las decisiones, tiene que haber una asunción del riesgo y un sistema de control. ¿Y por qué esto es muy importante saberlo? Porque hoy la central nuclear Atucha 2 está parada porque tuvo una falla de diseño y de construcción. Sí. Y por eso está parada. Sí. Entonces, esta circunstancia amerita que esa es la principal amenaza que impacta a nuestro distrito, porque un problema de esta naturaleza no se da en el radio de 1 kilómetro, 2 kilómetros, 10 kilómetros. Se da en un radio de 30 kilómetros a la redonda, y eso implica que todo el distrito de Zárate completo está involucrado en esto. Esto sería lo que usted está mencionando, justamente, que el municipio esté involucrado con las centrales nucleares por este tema, ¿no?, al que está haciendo referencia. En realidad con la Autoridad Regulatoria Nuclear, no con el operador, ¿sí? Con la autoridad. El planeamiento y las decisiones nucleares no se toman con el operador, que es Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima. No, claro, sí, con el Estado directamente. Sino el rol que yo siempre establezco, y el cual es la exigencia como especialista pido, es que la Autoridad Regulatoria Nuclear asuma su responsabilidad por fuera de planta. Claro. Por eso yo propongo un programa de inversiones por fuera de planta para el teatro de operaciones de la emergencia, y especialmente en Lima esto tendría un impacto muy importante, porque yo creo que Lima debería tener 0 asentamiento ilegal.
Lima no puede tener calles de barro. Claro, Lima, por su situación, en particular, cercana a las centrales, tendría que tener control de población, control de asentamiento, código de construcción totalmente de acuerdo. Claramente estandarizado. Sí. Es real, es un tema que hemos venido hablando durante mucho tiempo, especialmente cuando se arman los simulacros, ¿no? De cómo estamos conformados. Ahora, volviendo al tema de la seguridad, hoy, por ejemplo, aparece en los medios y yo le decía que justamente el intendente consultaba en la Universidad de Quilmes por el tema de y mencionábamos eso, teniendo un profesional como usted, también que sabe mucho sobre seguridad y ha planteado esta situación de inseguridad o de seguridad dentro del distrito. ¿Qué opina usted de la policía municipal que quiere armar el intendente Osvaldo Cáfaro? Mire, el intendente Osvaldo Cáfaro está haciendo algo que no debe hacer como intendente. Porque el replanteo del sector seguridad de la provincia de Buenos Aires requiere de reformas estructurales que van mucho más allá que el auxiliar del responsable de la aplicación de la ley. El responsable de la aplicación de la ley en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires y en nuestro distrito es el Ministerio Público Fiscal. Y la policía es apenas el auxiliar. Todos en nuestras cabezas pensamos que toda la acción de cambio tiene que estar en la policía. Sí. Cuando en realidad tenemos que pensar en los responsables. Claro. Entonces, el problema más grave que tenemos es que nuestros fiscales no están trabajando acorde a lo que deberían trabajar. Sí, le falta la infraestructura que debían tener. Quizás debería haber más fiscales. Sí. Pero un caso típico para que todo aquel que nos está escuchando pueda entender. Por ejemplo, si el fiscal de Zárate hubiese actuado como corresponde y hubiese hecho las investigaciones penales preliminares, y esas investigaciones penales preliminares sobre daños leves y daños graves hechos por los rugbyers a personas que fueron atacados por ellos en Zárate, eso hubiese evitado la muerte de Fernando Báez. Sí, es cierto. Si no hubiese tenido la impunidad que le dieron esos rugbyers, el intendente, el entorno de poder zarateño y la fiscalía de Zárate, esa muerte no hubiese ocurrido. Con este ejemplo quiero hacerles ver a todos que cuando ocurre un robo sistemático por puerta giratoria a la vuelta de la esquina de un vecino de Lima, ¿sí?, es porque lo que falla es la aplicación de la ley, y eso no es tanto una responsabilidad de la policía como si una responsabilidad del fiscal, como si es una responsabilidad del servicio penitenciario, y como es más grave, del sistema de justicia que trabaja con el sistema de garantía, con el sistema de ejecución penal y con otras cuestiones de un montón de individuos que son jueces con estas responsabilidades y que son completamente anónimos para la sociedad. Nadie los conoce y son los que más daño le hacen a esta sociedad. ¿Y por qué esta falencia y este daño justamente? Bueno, porque vivimos quejándonos, roban en la puerta giratoria, la policía hace su trabajo, no termina de hacerlo cuando ya están en la calle, todo esto que vemos los vecinos, lo diario, lo doméstico, por decirlo de alguna manera, Ricardo. ¿Qué pasa con la justicia? ¿Faltan fiscales? ¿Cuál es la situación en realidad? Es que el problema de fondo, Marite, es un problema de organización del Estado de la provincia de Buenos Aires. Este es un Estado imperfectamente unitario, y la construcción del sector seguridad, donde está incluido la justicia dentro de esta definición técnica que se toma en todo el mundo, hace que la falla sea estructural ahí. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires tiene 135 municipios. ¿Sí? La mayoría de esos municipios son insolventes, son absolutamente inviables. Y la estructura del sector seguridad se cabalga sobre esa estructura política y jurisdiccional, que es fiscalmente fracasada, que es fiscalmente insostenible, pero que además no concuerda con las necesidades de la población y con la estructura judicial y policial que está montada sobre esta. Yo recién te di un ejemplo sobre nuestros privilegios. Nosotros en Zárate tenemos la suerte de tener gendarmería, prefectura, jueces, fiscales, policía bonaerense, comando de patrulla, tenemos delegación policial de islas, tenemos policía rural, pero eso no es común en toda la provincia. La mayoría de la gente tiene que hacerse 100 kilómetros. Por ejemplo, el de Varadero, que está pegadito a nosotros, se tiene que ir a San Nicolás. Es real. Y la estructura policial de Varadero
no crean que es una maravilla, quizás no me atrevería a decir, pero para él no tiene una gran cantidad de personas, pero no es mucho más grande de lo que tiene Lima. Sí. ¿Entienden? Entonces no podemos valorar lo que tenemos porque nosotros también tenemos un problema cultural en la sociedad de nuestro partido, porque ni siquiera conocemos nuestro partido. Nuestro distrito no es conocido por la gente que vive en él. Nuestros niños no son educados ni en la geografía del partido, ni en la historia del partido, ni nadie conoce nada. ¿Y entonces no podemos valorar lo que tenemos. ¿A qué se debe la falta de conocimiento, digamos? ¿A qué se debe la falta de conocimiento del distrito? Y en particular a un municipio ausente, porque no hay un interés político para que el Consejo Escolar incida en las instituciones educativas de todo el distrito para que las maestras puedan enseñar a través de alguna documentación estandarizada nuestra historia, claro, nuestra geografía. Y mira vos que nosotros tenemos gente muy buena a nivel histórico. Por ejemplo, sí, el director del Museo Histórico de Zárate, sí, es una eminencia. Y es una persona muy preparada, pero no tiene ningún apoyo para poder hacer esto. Claro. A lo sumo da de vez en cuando alguna charla, muy de vez en cuando, normalmente en algún colegio privado, sí, de la ciudad de Zárate, pero no nunca en una escuela pública. Claro, claro. Por ejemplo, mira vos lo que ocurrió. Sí. Hace poco la diputada Morán pidió que fueran chicos a una sesión del Consejo Deliberante, sí, en Zárate. Sí. ¿Qué escuela fue? La escuela de la ciudad, una escuela privada de la ciudad de Zárate. Ah, mira. Las escuelas públicas están abandonadas por el Estado. Sí, es cierto, es cierto. Es cierto, estar abandonadas las escuelas públicas tienen mucha necesidad. Entonces, yo no he visto nunca un programa donde las escuelas públicas participen del proceso y se les enseña a los chicos cuál es el rol del Consejo Deliberante, claro, cuál es, cómo educación está cívica, claro, totalmente. Entonces todo eso va generando mitos, falsos eslogans, sí, falsas creencias, ignorancia, la incapacidad de poder valorar lo que tenemos. Sí. Y entonces no lo vemos. Y todo este documento, este largo informe, hace un trabajo de enseñanza sobre muchas cuestiones que va a llamar a la reflexión. Sí. Y permitime algo que para mí yo lo quiero destacar porque es un debate que me gustaría establecer, que es el lado moral de la delincuencia. Yo sostengo como paradigma que la delincuencia no es generada por la pobreza, que la pobreza es generada por una deficiencia moral del individuo, porque decidir matar, robar, violar o golpear es una decisión individual del libre albedrío de esa persona. Totalmente, coincido con eso, Ricardo. Entonces, si hay una debilidad moral en nuestra sociedad y hay familias vulnerables e individuos vulnerables, la principal estrategia del municipio, a través de toda su organización de entramado social y trabajando en conjunto con las organizaciones religiosas, es precisamente fortalecer donde se identifique esas personas vulnerables, esas familias vulnerables. Sí. Esto se agrava cuando la adicción penetra en los individuos y esos individuos que tienen una barrera individual, moral, muy débil, les provoca, bajo estas circunstancias, la ejecución de acciones criminales. Claro, por acción de la droga o simplemente para conseguir dinero para abastecerse de la droga. Entonces, como vos podés ver, si yo no entendés en profundidad el problema, no podés entender dónde hay que trabajar, con quiénes hay que trabajar, quiénes son las autoridades evangélicas, católicas y de otros credos que tengan sede aquí en nuestro partido, para trabajar en conjunto desde esta visión. Uno de los elementos que yo traigo a colación como problema fundamental en el plano urbano es que yo digo que Zárate es un lugar tan privilegiado que no nos damos cuenta ni de lo que tenemos, que este es el único lugar de la Argentina donde está la obra del padre Opeca. Sí, totalmente. Y que está en Lima. Sí, acá Mazoa, estamos hablando de eso. Exacto, no hay en toda la Argentina algo como lo que tenemos nosotros. Es cierto, Ricardo, es cierto. Y esa obra, que es una obra que es fundamental valorarla, es fundamental para un gobierno, tratar de todas maneras posibles de apoyarlo, de tomar ese ejemplo, de lograr una coordinación para ver cómo se pueden sacar barrios marginales
Sí, con dignidad sí, sí. y sin abuso político. Sí. Y lo tenemos enfrente de nuestras narices. ¿Y por qué no se hace eso, Ricardo? Porque está el por qué, ¿no? ¿Por qué no se hace eso? Porque digo, Porque la política mete su rabo, porque yo estoy convencido estamos de que lo que ha atravesados por la ocurrido en política. los últimos años Sí. es un tema que es crucial, que es el cambio de la identidad cultural de nuestra sociedad. Sí, Si vos ahí claro. en Lima lo ves, Sí. y, excelente, porque ha venido gente de otros distritos Sí. de la provincia de Buenos Aires, se han instalado aquí por cuestiones electorales, Sí. cambiar la característica cultural del voto. Sí. Y esa mirada política establecida aquí no ha generado este problema, que en Lima es mucho más importante. Yo hablo de la fractura, ¿no? Sí, En este trabajo. Hablo de la fractura edilicia, de la fractura de infraestructura. Hablo en Lima, voy a hablar de Lima, no hago lo de Zárate, lo saquemos de lado para no perder tiempo en esta en breve entrevista radial. Pero hay una fractura social muy grande. Está, por ejemplo, la Lima tradicional, Sí. que vos la podés caminar y ves la Lima tradicional, y después está la Lima periférica. Sí, totalmente. Vos ves una Lima donde hay una característica, una estética de organización, edilicia y formada, y otra de pobreza absoluta, de precariedad. Sí. Está la Lima del oeste y la Lima del este, la que separa la vía del tren. Sí, sí, es cierto. Bueno, en la ciudad de Zárate es peor todavía. Claro. Claro. Bueno, estas son las cosas que políticos con seniority deberían tener, porque esta es la visión estadista que debe tener un intendente. Ahora, si vos tenés funcionarios como el delegado de Lima, que se muestran públicos en videos soez, ordinarios y mediocres, tocándose sus partes íntimas, y todavía continuando en ese sillón de delegado de Lima, siendo una vergüenza como funcionario, siendo una vergüenza como político, siendo una vergüenza como ciudadano. Es imposible que vos puedas tener esta visión. Porque ese ciudadano que hoy ocupa la delegación de Lima, ese ordinario tiene que tomar decisiones para todos. Bien. Yo no sé si vos viste el video que circula, ¿no? Sí, pero ese video que he tomado conocimiento en su momento era antes de asumir, justamente, era de su vida privada, Peor antes todavía. de asumir como delegado. No importa si es antes o peor. Bueno, pero Ricardo, cada uno tiene... Él fue funcionario desde hace muchos años. Claro, pero lo que pasa... Y no fue funcionario solamente como secretario de Lima, fue funcionario durante todas las gestiones. El tema que en esta sociedad, y sin querer defender a Javier Olsen, todos tienen una vida privada y en algún momento aquellos que cumplen con una función privada, ¿Cómo Ricardo? Cuando vos asumís una función no, pública, pero quiero no decir que bueno, eso era con anterioridad, es lo que justamente había dicho en su defensa, ¿no? Ahí está el problema moral nuestro. Sí. Bueno, pero debe ser. Sí, pero es así. La decadencia moral continúa y perdura, y eso se debe evitar, porque el funcionario público es el ejemplo de la sociedad. Sí, totalmente. Yo ahí tomo en este trabajo un tema también de adicciones, donde, sin dar nombres, menciona a un joven funcionario del gobierno municipal que ha promovido las adicciones con responsabilidad. Sí. Y eso es vergonzoso. Y lo más vergonzoso es que la sociedad toda no reaccionó. La verdad, este trabajo que yo hago, interpelo, no solamente a los funcionarios, interpelo a mis vecinos, me interpelo a mí mismo, interpelo a todos. Sí, yo creo que porque si queremos soluciones, tienen que ser soluciones que tienen que salir con la convicción de cada uno. Sí, el compromiso es de todos. Nosotros nos vivimos quejando aquí los limeños en Lima de muchas cuestiones que tenemos y lo hemos hecho a lo largo de estos 16 años. Sin embargo, se ha vuelto a votar el intendente Osvaldo Cáfaro con un 60% de votos que ha sacado de Lima para ganar las elecciones, Ricardo. Pero la queja está permanente, las calles, el estado en que vivimos, la falta de esto, la falta de lo otro, la infraestructura que tenemos y todo lo demás, pero sin embargo, el intendente se lleva los votos de Lima siempre que hay elecciones, ¿no? No sabemos ahora en las próximas si se va a presentar, pero ya están diciendo que Osvaldo Cáfaro va a volver a ganar las elecciones, ¿no? Porque aquel que lo dice también está pensando en eso, ¿no? En que la gente se queja, pero al mismo tiempo lo vota. ¿Se entiende lo que digo? No con tenemos el intendente Cáfaro ha ocurrido un fenómeno de síndrome de Estocolmo realmente muy grave. Y bueno, así estamos con el síndrome de Estocolmo, totalmente. Lo tengo que abandonar. Pero bueno, las sociedades se equivocan, Marité, pero las sociedades también pueden rectificarse, ¿no? Sí, es cierto. Pero dentro de la democracia y dentro de las reglas republicanas hay que llevar adelante este país, esta provincia y nuestra localidad, nuestro distrito, de una forma democrática, razonable,
y aceptando las cosas como son. Totalmente. Yo lo que veo es que lamentablemente los dirigentes políticos, yo no lo soy, Sí. yo no lo soy, Ujú. los dirigentes políticos tienen que pregonar con el ejemplo, tienen que pregonar enseñando, Sí. instruyendo Sí. y siendo educadores del electorado. Sí, sí, seguro, todos pensamos Y eso. a meses de las elecciones yo no veo a nadie haciendo esto. No, en Por absoluto. eso recomiendo que lean La verdad que este artículo, muy que interesante. es un artículo muy lento, es pesado para leer porque son muchas páginas, Sí, pero la gente va a poder ver en cada uno de los párrafos muchas enseñanzas, muchas cosas que pueden generar el debate y hacerlos reflexionar, porque ese es el objetivo que totalmente. tuvo este trabajo. Digo que es muy interesante lo que usted propone, es muy llamativo y ojalá tomemos conciencia, pero principalmente aquellos que están al frente del destino del distrito, ¿no? Que se está hablando ahora de la inseguridad o de consultar o de hacer proyectos y todo lo demás y venimos de un largo tiempo de esta situación. Y esto es como la mancha de humedad, lo sigo insistiendo en la pared, ¿no? Aumentó y ya es como que está desbordada, ¿no? Pero bueno. Que aparte yo vuelvo a reiterarle a todo aquel que lo que está haciendo el Intendente Cáfaro está errado, completamente mal asesorado y de una visión tan equivocada que lo que está promoviendo es un circo, es una distracción para no hacer todo lo que está descrito en mi trabajo, que es de su responsabilidad y no lo ha hecho en 16 años. Sí, muy interesante, la verdad que sí. Lo vamos a seguir convocando, Ricardo, así que le agradecemos enormemente la charla de hoy y vamos a promover que se lea lo que usted estaba mencionando para tener conocimiento. Muchas gracias, Ricardo. Gracias a vos, Marité, y mi saludo a todos los vecinos.